Accidente ferroviario de Torre del Bierzo. 3 de enero de 1944. El accidente ferroviario de Torre del Bierzo se produjo el 3 de enero de 1944 cuando un tren correo de Madrid a La Coruña, una locomotora en maniobras y un tren de mercancías, chocaron dentro del túnel número 20 de la línea Palencia-La Coruña a la altura de la localidad de Torre del Bierzo, en la provincia de León. Según la autoridad judicial, el número de víctimas mortales ascendió a 87, pero siempre se ha sospechado que el régimen franquista ocultó la magnitud real del accidente. 32 estimaciones posteriores elevaron la cifra a 200 fallecidos, habiéndose publicado especulaciones sobre un saldo de hasta 500 u 800 muertos. Sin embargo, una posterior investigación publicada en 1945 concluye que las víctimas fueron en total 100 muertos, 94 de ellos en el tren correo, y 111 heridos, 29 graves o muy graves, el resto leves o simples contusionados. Antecedentes. Las autoridades del régimen franquista ocultaron parcialmente mediante censura de prensa la verdadera dimensión de la catástrofe, ya que el pésimo estado de las infraestructuras ferroviarias, pobremente mantenidas debido a la precaria y prolongada situación de postguerra, había sido en buena medida responsable del accidente. Varias décadas después, el accidente daría título a un cortometraje, Túnel número 20, dirigido por Ramón de Fontecha, que obtuvo el premio Goya al mejor cortometraje documental en 2002. En 1944, España se encuentra una durísima posguerra, puesto que a la guerra civil de 3 años finalizada hace pocos años que ha padecido se une también que la Segunda Guerra Mundial se encuentra en marcha, dificultando la reconstrucción. Debido a la extrema pobreza de este periodo, no es de extrañar que se sucedan todo tipo de accidentes debido a material anticuado o que estuviera mantenido deficientemente, sin cumplir las condiciones de conservación. Muchos de estos accidentes provocaron enormes pérdidas materiales y humanas. Ejemplos de estos accidentes que se sucederían durante la década de los 1940 podrían ser, la explosión del polvorín del Pinar de Antequera de 1940, el incendio de Santander de 1941 grados, el hundimiento del submarino C4, la explosión de los polvorines de Alcalá de Henares y la explosión de un polvorín de la Armada en Cádiz, todos ellos en 1947. En todos estos casos la censura franquista reaccionó de manera contundente, minimizando en lo posible los accidentes o insinuando conspiraciones de sabotaje para perjudicar al régimen franquista. Trenes implicados. El tren correo. El correo expreso número 421, procedente de Madrid y con destino La Coruña, llevaba casi 2 horas de retraso cuando el 3 de enero de 1944 hizo su entrada en Astorga. Era un poco más de mediodía. Llevaba 2 locomotoras, una 141-4532 y la 240-2423, y 12 vagones por el siguiente orden. Vagón de pasajeros, actualmente conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid, similar a los que componían el convoy. Su material de construcción a base de madera facilitó que ardieran rápidamente. Recorrido del último tramo. Un furgón de equipajes. 2 furgones de correo. 2 coches de primera clase, uno mixto de primera clase y bar. Un coche mixto de primera y segunda clase. 5 coches de tercera clase. 1. Furgón pagador, a la cola del convoy. Teniendo en cuenta la composición del tren y asignando, debido a las fechas navideñas, una ocupación sobre las plazas de asiento del 105% en primera clase, del 110% en segunda y del 130% en tercera, resultaría una cifra aproximada de cerca de 900 pasajeros, de ellos unos 780 en tercera clase. Según testigos, la locomotora titular, la 4532, no frenaba bien y se le había añadido expresamente la segunda locomotora, 240-2423, para paliar este problema. 10 en Astorga se retrasó 9 minutos más comprobando el sistema de frenado. En la estación de La Granja, a mitad de descenso del puerto de Brañuelas, efectuó su parada reglamentaria y allí se comprobó que la locomotora acoplada tenía una caja de grasa caliente, por lo que hubo que desengancharla. Al parecer,
el maquinista de la locomotora titular había advertido del problema de frenado, pero aún así se reanudó la marcha con una sola locomotora. En el descenso del puerto el convoy ganó velocidad. Tenía que efectuar parada en Álvarez de la Granja, pero el maquinista no pudo frenar, mientras el jefe de la estación lo veía pasar a toda velocidad. A las 13:10 inmediatamente telefoneó a la estación de Torre del Bierzo para anunciar que el correo 421 había perdido los frenos. El jefe de Torre del Bierzo mandó poner traviesas en la vía intentando frenarlo, pero no dio tiempo. En menos de 5 minutos el correo entraba en la estación haciendo sonar el silbato en señal de alarma y continuó hasta entrar en el túnel número 20, hoy desmontado y convertido en trinchera. Maniobras. En dicho túnel se encontraba una locomotora de maniobras 4421 con 3 vagones. El maquinista, advertido por el jefe de estación, estaba tratando de alejarse de la estación en el mismo sentido cuando el correo le alcanzó dentro del túnel. Debido a la violencia del choque, los 2 últimos vagones de la locomotora de maniobras se quedaron dentro del túnel, mientras que la máquina y el vagón restante salieron por el otro lado del túnel. También la locomotora del correo y los 5 primeros vagones, equipajes, 2 de correos y 2 de primera clase, quedaron dentro del túnel. El coche mixto de primera y segunda clase quedó en parte dentro del túnel y en parte fuera. Los 5 vagones de tercera clase y el coche pagador quedaron totalmente fuera del túnel. Los vagones que estaban dentro comenzaron a arder. El tren Carbonero. Ajeno a esta tragedia, en sentido contrario, circulaba el tren de mercancías, Carbonero, número 7742, que tenía previsto realizar el cruce con el tren Correo en la estación de Torre del Bierzo, debido al retraso que llevaba el correo 421, ya que el cruce estaba inicialmente previsto en Bembibre. Llevaba 27 vagones de carga y un furgón. El choque había destrozado los cables que movían las señales, y se habían quedado en vía libre para este tren en la estación de Torre del Bierzo. Por tanto, el fogonero echó más carbón en la máquina y el mercancías continuó su marcha. Cuando el mercancías salió del túnel número 21, primero se encontró con el maquinista de la locomotora de maniobras, que había salido ileso del choque y trataba desesperadamente de evitar una tragedia mayor avisando al mercancías. Detrás de él, a solo 200 metros de la salida del túnel 21, se encontraba la máquina de maniobras. Al ver al maquinista, la pareja conductora del mercancías trató de frenarlo, pero no había espacio suficiente. Como resultado de este choque, las locomotoras de maniobras y del mercancías descarrilaron y los primeros vagones de este último tren volcaron, matando al maquinista del tren de maniobras que había avisado. El silbato de la máquina de maniobras se abrió y estuvo sonando hasta que se acabó el vapor que había en la caldera. Causas del accidente. Principalmente, se debió al mal estado de las infraestructuras ferroviarias que, desde el final de la Guerra Civil, se encontraban en un estado pésimo. A esto se unía el mantenimiento precario y deficiente de aquellos años de la posguerra. A ello había que añadir la presión a la que se supone estuvo sometido el maquinista del tren Correo para continuar viaje, aun sabiendo que los frenos se encontraban en un estado deplorable. La tragedia fue mayor al producirse el choque dentro de un túnel e incendiarse los vagones que quedaron dentro de él. En caso de que el choque se hubiera producido al aire libre, las consecuencias hubieran sido menores con toda seguridad. Por otra parte, el desastre pudo haber sido mayor si el maquinista de la locomotora de maniobras no se hubiera sacrificado y el mercancías no hubiese frenado. El retraso del tren Correo también influyó en el choque, ya que este convoy se encontró con la locomotora de maniobras y el mercancías a causa del mismo. El accidente se debe contextualizar dentro de la época de represión que sufrían los maquinistas de Renfe, dado que, antes de y durante la contienda, muchos ferroviarios habían sido militantes de sindicatos obreros de izquierdas. Por tanto, los maquinistas y operarios muchas veces actuaban bajo el temor de represalias por parte de las autoridades de la dictadura franquista. Consecuencias. Resultado material del accidente en el tren Correo. Como consecuencia del accidente, la locomotora, los 3 furgones de cabeza y los 2 primeros coches de primera clase descarrilaron dentro del túnel, sufrieron graves daños estructurales y al poco se incendiaron por completo. El tercer coche, de primera y segunda,
descarriló igualmente y sufrió también importantes daños, pero ya parcialmente fuera del túnel. El primer coche de tercera descarriló ya totalmente fuera del túnel y sufrió daños moderados, mientras que los 4 restantes coches de tercera y el furgón administrativo no descarrilaron ni sufrieron daños apreciables. De hecho, con esos 4 coches y el furgón se improvisó un tren que al poco tiempo regresó hacia Astorga y León con los supervivientes y parte de los heridos. Balance de víctimas. El juzgado de Ponferrada levantó el acta con una cifra de 58 cadáveres, mientras que en la sentencia del juicio al maquinista del tren Correo se estableció un total de 83 muertos y 64 heridos. Por su parte, Renfe informó de 78 muertos y 75 heridos. Esto habría coincidido con la cifra judicial si se supone que 5 de las víctimas murieran en días posteriores al accidente. En todo caso, parece evidente que gran parte de las víctimas mortales fueran viajeros de primera clase, aparte de media docena de trabajadores de Renfe y de Correos, mientras que inversamente una gran proporción de los pasajeros de tercera clase resultarían ilesos o heridos leves. En el tren Correo también viajaba el equipo de fútbol del Club Betanzos, club hoy desaparecido, que regresaba de jugar un partido en Palencia. Resultaron muertos 2 de los jugadores y herido grave un tercero. En el libro Guinness de los récords figuraba como una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia, con un balance de 500 a 800 víctimas. Marshall, John, autor del libro Rail Facts and Effects, ofreció una estimación de víctimas de entre 500 y 800 muertos, declarándolo como el tercer accidente ferroviario con más víctimas del mundo. Estimaciones del sindicato ferroviario de UGT comparten aquella cifra. Esas cifras son descartadas por otras versiones, que afirman que el balance real podría haber llegado a los 150, 200 muertos. Finalmente, la investigación publicada en 2019 fija el número total de fallecidos en 100, especificando individualmente su identidad. Lo cierto es que no existe un registro pormenorizado de las personas que iban en el convoy, pero sí se sabe que el tren iba abarrotado de pasajeros, sentados incluso en los pasillos y plataformas externas, al tratarse de fechas navideñas. Censura. Al día siguiente de producirse el accidente, la noticia apareció en algunos diarios, en los que se leía que hasta el momento se han extraído 26 cadáveres y se supone fundadamente que dentro del mismo, el túnel, se encontrarán aún más y que los heridos graves y leves son con posterioridad. Solo hubo referencias que no entraban en mayores detalles, salvo las víctimas futbolistas de Betanzos. Posteriormente, el día 9 se publicó en ambos diarios, una extensa nota sin firma, en la que se atribuía el siniestro que se calificaba de catástrofe y de trágico accidente sin cuantificar sus consecuencias, además de a la fatalidad a las deficientes condiciones de las infraestructuras y del material móvil, y en la que se reconocía que, aún falta mucho que hacer para alcanzar una normalidad del servicio ferroviario español, y mucho más para mejorarlo hasta la altura de la técnica moderna. Pronto aparecieron en Torre del Bierzo autoridades militares, judiciales y de Renfe, iniciando las labores de investigación e identificación y vetándose rigurosamente la entrada de periodistas en la zona. Con impuesta disciplina militar, el régimen encubría sus debilidades, evitando así el impacto social que hubiera producido la justa información del siniestro. Décadas después, los pocos testigos aún vivos se refirieron a que, durante toda una semana, no cesó el desfile de cadáveres por Torre del Bierzo. Era Vox Populi que habían salido del túnel muchos más cadáveres de los que oficialmente se habían declarado. Reanudación del servicio. La vía quedó expedita y el servicio se reanudó el día 6 de enero, circulando en esa fecha el expreso La Coruña-Madrid ya con normalidad. Desmantelamiento del túnel número 20. Las características geológicas de la zona del túnel y los daños sufridos por el accidente, la acumulación de escombros de una mina cercana sobre la bóveda, además de su antigüedad, forzaron la realización de un proyecto para su eliminación. Así, entre 1985 y mayo de 1987, se realizaron los trabajos para su desmantelamiento, eliminándose el terraplén que se encontraba sobre él y su conversión definitiva en trinchera. Locomotora en el Museo del Ferrocarril. La locomotora Santa Fe 5001,
que tiraba del tren carbonero número 7742 involucrado en la catástrofe ferroviaria de Torre del Bierzo, se conserva actualmente, restaurada, en el Museo del Ferrocarril de Cataluña, en Villanueva y Geltrú, Barcelona. Víctimas. El accidente produjo un total 100 víctimas mortales, 83 hombres y 17 mujeres, y 111 heridos. De los 100 muertos 94 iban en el tren Correo, y de ellos 26 eran marineros, 14 ferroviarios, 8 guardias civiles, 7 militares de tierra o aire y 2 policías, los restantes 37 eran pasajeros civiles, entre ellos 2 futbolistas de Betanzos. Todos los fallecidos excepto 7 sufrieron el accidente dentro del túnel. 5 de las víctimas mortales eran pasajeros que fueron rescatados con vida del lugar del accidente pero fallecieron posteriormente en centros hospitalarios. Los lugares de nacimiento de los fallecidos se reparten entre las actuales comunidades autónomas de la siguiente forma: Castilla y León, 40, Galicia, 26, Cantabria, 19, Asturias, 4, País Vasco, 3, Comunidad Valenciana, 2, Comunidad de Madrid, 2, Andalucía, 1, Cataluña, 1, Castilla-La Mancha, 1. De los 111 heridos 29 lo fueron graves o muy graves, el resto leves o simples contusionados. Debido a la composición del tren, gran parte de las víctimas mortales fueron viajeros de los coches de primera clase, además de media docena de trabajadores de Renfe y de Correos, mientras que inversamente una gran proporción de los pasajeros de tercera clase resultaron ilesos o heridos leves. El libro incluye un registro pormenorizado de las 100 víctimas mortales y de los heridos. Cortometraje. Ramón de Fontecha produjo, escribió y dirigió un cortometraje con el título Túnel número 20 que, en 2002, ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental. Se proyectó en la 47ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La historia de un superviviente del accidente sirve de hilo conductor al corto, en el que se denuncia la censura franquista y se relatan los testimonios de los afectados. El 3 de enero de 1944 sigue siendo recordado como la fecha en la que ocurrió el mayor accidente ferroviario de la historia de España. El Correo 421 salió de Madrid con destino Galicia, repleto de gente, mucha más de la habitual, debido a las fiestas navideñas. Se habla de 1 millar de pasajeros, en el que hoy se recuerda como el tren de la muerte. Salió de León ya con 2 horas de retraso, ya que el maquinista solicita un cambio de locomotora por un problema en los frenos, pero la dirección se la deniega y le ordenan que continúe la ruta. El maquinista que venía con el tren paraba en casa de mi madre. Era de León, se llamaba Julio Fernández. Y él le dijo a mi madre que cuando salió de Brañuelas, le dijo al jefe de la estación: por favor, debía de llamar al depósito de Torre del Bierzo que pongan una máquina, que yo voy sin frenos ninguno. Dijo: tira para adelante hasta Torre. Cuando llegues a Torre, que cambie la máquina, porque iba al Correo para Coruña o Monforte, sé que iba para Galicia. En Astorga se para durante 13 minutos para aproximar las zapatas y mejorar el frenado, pero esta medida no parece suficiente. El Correo comienza a descender Manzanal completamente desbocado y a su llegada a la estación de Torre impacta con una locomotora de maniobras. Y en aquel momento sale el jefe de estación dando voces: echar traviesas y piedras a la vía. No le dio tiempo a nada. En aquel momento pasa el tren a una velocidad espantosa. Y por una ventanilla tiraron un niño pequeño, pasó por encima de mi cabeza. El tren entró parte de la máquina para fuera del túnel. Quedó un coche, el primero, y otro coche. Los restos de los coches venían casi 4 o 5, todos así, montados uno encima de otro. Tras este primer impacto solo hay que lamentar algunos heridos. La tragedia llega cuando un tren de carbón con origen Bembibre llega a Torre del Bierzo en dirección contraria, impacta con la locomotora de maniobras y a su vez provoca una gran explosión en el interior del túnel. Entonces no se oían nada más que gritos y voces, y alguna gente salía andando también. Y entonces al poco rato empezó a salir humo, salía una madera muy grande de allí, cada vez salía más. Entonces encima del túnel había una balsa de agua que era para llenar las máquinas, y bajaban 2 tubos por la boca del túnel.
y en aquello estaban los guardias, y el jefe de los guardias decía, disparar a un tubo solo, no tiréis a los dos. Y tan nerviosos que no les daban a los tubos. Entonces ya acertaron y salieron unos chorrines de agua y entraba la gente con calderos de agua. Pasaron a la cantina de la estación y me mandó la señora de la cantina que subiera arriba por sábanas y toallas. Las cortaban para socorrer a que se iban sangre, las piernas o muchísimo. El pueblo de Torres se volcó, pero en todo. Y bajaron de Santa Marina mucha gente y también de Santa Cruz al enterarse. Ya más tarde bajaron al enterarse. Vi también una chiquita rubia, jovencina del todo, que pedía auxilio porque se quemaba entre los dos asientos, estaba cogida por la parte de las piernas. Y le decía a un chico que le llamaban Santiago Vidal, que eran los padres de aquí de Santa Marina, pero vivía en Torre. Le dijo, por favor, busquen un hacha o busquen lo que quiera y córtenme las piernas. Déjenme salir de aquí que no me queme. El hacha no encontró ningún hacha y la chica la vimos cómo se quemaba. A día de hoy sigue sin conocerse el número exacto de muertos. Las cifras oficiales hablan de 57. Sin embargo, aquellos que lo vivieron elevan muchísimo esta cifra. El accidente del túnel número 20 aparece durante años en el libro Guinness como el mayor accidente ferroviario de la historia, asignándole 800 víctimas mortales. La escuela de los niños, aquello no se sabía cómo era de personas. La puerta de la iglesia, en el portal, montones, montones y montones. Cuando dicen que había 400 personas, digo, el que sumó esos muertos, ¿cuántos le quedaron por sumar? Porque aquello, nada más veías piernas y cabezas. Yo pasé pánico de todo aquello. En una temporada no podía dormir. A las 2 horas, no me acuerdo cuánto, pues sacaron para afuera los vagones que estaban bien, cortaron con una máquina, le sacaron. Entonces allí soltaron muchos heridos y tiraban muertos para el suelo. Yo estaba allí y un señor me dijo, agarra ahí, chaval, en una contra de una ventana, a llevar muertos para debajo de la iglesia de Torre. Aquello se llenó de muertos. Yo solo llevé 5 porque luego me daba mucho pánico ver aquello. Fue un caso muy grande, muy grande. Creo que no lo ha habido en España como aquello. Lo que pasa es que se puso mucho menos de lo que había. Si hubieran puesto todo, había sido un caso muy grande. Y había muchísima gente de Torre que puede todavía hablar, la gente de Torre muchísima. Yo vi aquello que no se me quita. Cuando voy a andar por la estación, miro para aquel túnel que ya no lo hay y digo, ay, Virgen del Carmen, ¿cuánto pasé yo aquel día aquí, Dios mío? Muchísimo pasé. La censura se encargará de silenciar los muertos. Las familias no obtuvieron explicación ni ningún tipo de ayuda oficial. Después cogieron las cenizas, cuando sacaron ya los vagones de dentro, sacarían el rastro todo, pues sacaron muchas cenizas de los vagones quemados. Y en una plataforma que hicieron a la derecha del túnel, pues allí echaron todas las cenizas. Y todos los años, por los santos, ponían unas coronas y unas flores, estaba muy bonito. Venía mucha gente de fuera que serían familiares, unos lloraban y otros daba gusto. Yo lo vi 4 o 5 veces y ya no lo pude ver más. Familias que no tienen otro lugar en el que llorar la muerte de aquellos que perdieron la vida en el ya desaparecido túnel número 20. Hay quien aún busca explicaciones amarrándose a los pocos recuerdos que aún hoy conserva alguien que en el 44 no era más que un bebé. Hace año y medio, una cosa aproximada, en el túnel 19 hay una era arriba y yo estaba paseando por allí porque yo vivo por arriba. Entonces vino un coche y paró en la era y se apeó una pareja joven y un señor mayor y decían los jóvenes, estás equivocado. Sí, estoy de acuerdo que esto es Torre del Bierzo, pero no hay túnel, como tú has dicho, en la estación. Bueno, y ya dijo el señor, bueno, dicen los jóvenes, llevamos ya 2 horas por aquí dando vueltas y ya estamos cansados. Vamos a buscar otra estación. Pero dijo el señor, mira, yo nací en Torre del Bierzo. Entonces yo me acerqué y le pregunté, ¿de qué familia eres tú de Torre? Dice, no, mis padres murieron en el tren cuando fue lo del correo. Y dije, anda, pues igual eres el que tiraron y pasó, y ya dicen los jóvenes,
ala, venga con nosotros a la estación, que vamos a ver y nos da eso. No estaba yo, no, yo a la estación no me voy otra vez allí a recordar esas cosas, ya no me fui con ellos. Ni la prensa local ni la nacional se hizo eco de la gran tragedia ferroviaria de Torre del Bierzo.